tener mucha anemia, ¿no? Entonces la anemia hay que saberla tratar, hay que tenerle paciencia, hay que recomendar la dieta adecuada a sus pacientes, ¿sí? Básico para una anemia, dieta y su tratamiento farmacológico, ¿no? Por eso muchas veces con dieta nada más cede. Por ejemplo, ¿cómo hacemos ceder nosotros una anemia ferropénica a una gestante? ¿Qué es lo que tiene que... ¿Dónde hay más hierro en todo nuestro organismo? ¿Dónde hay más? En la sangre, ¿no es cierto? ¿Y cómo comen sangre? ¿Comen sangre o no comen sangre? En la morcilla comen sangre, ¿no es cierto? En la morcilla comen sangre. Pero Drácula es... En la morcilla comen sangre. Pero tu paciente no le vas a ir a decir, pues cómprate una fiesta, cómprate, no, corre al restaurante, ¿no? Entonces tu paciente supone que si ha llegado a ese nivel es porque tiene algún déficit también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, ustedes van a ir al mercado, si alguno de ustedes va al mercado, ¿ya? Van a ir al mercado y van a ver en las bolsas, en los puestos de carne, algunos puestos que venden bolsitas de sangre, así. ¿Sí? Venden bolsitas de sangre. Esas bolsitas de sangre las hacen tipo hamburguesa, porque ahí tienes proteínas, las pones al sartén y vas a hacer ese tipo de hamburguesa. Las sazonas, todo eso. Por eso se comen su morcilla rica, pitucos en el restaurante, ¿no? Pero eso no comen en su casa, ¿no? Entonces, con eso le das una gran cantidad de hierro al paciente. En una semana, 2 semanas, con esa cantidad de hierro, el paciente comienza a mejorar su hemoglobina, ¿sí? Entonces, tiene que... El truco de las anemias por deprivación premedulares, es decir, megaloblástica y ferropénica, es: puedes darle tratamiento, pero también necesita tratamiento farmacológico, ¿ya? Si tú combinas ambos, vas a tener éxito seguro. Eso es fácil. Pero como nosotros, casi todos nosotros, no nos vamos a querer quedar siempre en el centro de salud porque nos vamos a aburrir, entonces todos vamos a querer trabajar en hospitales grandes, ¿no? Y entonces, si cuando entramos a trabajar en los hospitales, tenemos otro problema de la sangre también, que es la coagulación sanguínea, ¿sí? La alteración de la coagulación sanguínea, ¿no? Que necesitamos tratar a los pacientes. ¿Quiénes necesitan este tratamiento con medicamentos anticoagulantes? Necesitan generalmente todos los pacientes que tienen alguna alteración cardíaca, ¿no? Porque no todos los pacientes que tienen ateromas, todos los pacientes que tienen varices, todos los pacientes que tienen ya tendencia trombogénica. Es decir, tú haces un trombo, tú haces un coágulo, y ese coágulo puede viajar al corazón y te hace un infarto. Puede viajar al pulmón y te va a hacer un tromboembolismo pulmonar. Puede viajar al cerebro y te va a producir un ACV, ¿no es cierto? Entonces tú tienes pacientes seleccionados ya para evitar que vaya a pasar esto, ¿no? O sea, tú tienes que saber. ¿Por qué creen que a los pacientes mayores, a sus papás, cuántas veces les han dosado triglicéridos a sus papás en los últimos 2 años? ¿Alguien le ha preguntado a su papá, ¿te han dosado triglicéridos, papá? ¿Cómo están sus triglicéridos? ¿Cómo está su colesterol? ¿Se marean? ¿No se marean? ¿Se agitan? ¿No se agitan? ¿No? Entonces, en este tiempo, la mayoría de nosotros ya tenemos ateromas. Ustedes también tienen ateromas ya a su edad, ¿no? Tanta comida chatarra. Pero a pesar del cambio de vida, ya tenemos ateromas nosotros en todos nuestros vasos. Esos ateromas, al romperse, pueden producir una cascada de coagulación. Esa cascada de coagulación va a producir un coágulo, puede producir un trombo, puede producir un émbolo, ¿no? Y entonces el paciente nos va a tener problemas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto entonces? ¿Para qué queremos aprender nosotros sobre fármacos antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos? ¿A qué se refiere esto? Primero vamos a hablar rápidamente, vamos a tener que recordar sobre hemostasia, ¿ya? Y vamos a recordar que cualquier alteración en el vaso sanguíneo va a producir agregación plaquetaria, ¿sí? Agregación plaquetaria. Esa agregación plaquetaria va a ser el inicio de un coágulo en el vaso sanguíneo, ¿sí? De ahí vamos a ver que después de eso vienen los factores de coagulación y forman más grande el coágulo sanguíneo. Y después el coágulo sanguíneo no se queda grandazo, pues va a tener que venir una modelación de ese coágulo sanguíneo para permitir que ese coágulo no cierre el vaso sanguíneo del todo
y no se obstruyan. Eso se llama fibrinolisis, ¿no? Fibrinolisis. Bien, entonces vamos a hablar hoy día sobre los antiagregantes plaquetarios, sobre los anticoagulantes y sobre los fibrinolíticos que van a producir que se deshaga la fibrina, ¿ya? Y tenemos que recordar entonces todos estos procesos. ¿Qué pasa en la hemostasia normal? En la hemostasia normal, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se cortan un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer el vaso sanguíneo es contraerse, ¿no es cierto? Contraerse. Segundo, va a venir las plaquetas, ¿sí? Vienen las plaquetas. Tercero, vienen los factores de coagulación y crece más el coágulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y viene la fibrina, y la fibrina son cintas que amarran plaquetas, amarran coágulo, amarran macrófagos, acá, todo lo que encuentran, ¿no? Y tapan ese agujero, ¿sí? Y finalmente viene la fibrinolisis, ¿ya? Es decir, viene la plasmina y deshace esa fibrina en una parte para que haya la circulación sanguínea normal y que el coágulo quede solo tapando el agujero, permitiendo que siempre haya circulación. También debemos recordar que para que no pase esto, tenemos una anticoagulación fisiológica. O sea, nosotros no estamos formando trombos en este momento, ¿no? Bueno, algunos de repente, por la posición, de repente algunos podemos estar formando algunos trombitos chiquitos, ¿no? O tenemos tendencia a formar, porque sentados estamos formando trombos, ¿no? Podemos formar trombos. Cuando estamos sentados mucho tiempo. Cuando están echados, es mayor, ¿no? La posibilidad de... Basta, nosotros, por ejemplo, en salas de operaciones, ¿qué hacemos? Un paciente que ha viajado 8 horas, sentado en el bus, para venir a operar, si quiere operarse ahora no lo vamos a operar, tiene que pasar 3 días, ¿sí? 3 días. Un paciente que estaba echado en cama, postrado en cama, 2 días, tenemos que esperar por lo menos 2 semanas para operar, porque ese paciente ya ha estado comenzando a hacer trombos. Recuerden que el éxtasis sanguíneo es trombogénico, ¿ya? O sea, cuando ya se estanca la sangre, puede comenzar a formar coágulos. Bien, entonces, esto es más o menos lo que sucede. Primero hay una injuria y entonces las fibras musculares primerito se contraen, ¿no? Reacción, tratan de cerrarlo solo contrayéndose. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Se hace un corte, ¿qué es lo que hacen lo primero? El primer paso, presión directa, ¿no es cierto? Presión directa, acuérdense, presión directa, lo primero es un sangrado. De ahí lo segundo que sucede es que vienen las plaquetas, pues, ¿no? Vienen las plaquetas. Cuando ven este sangrado, llegan las plaquetas, se disgregan. ¿Por qué? Porque cuando hay un corte acá, bien, vamos a repasar casi toda la clase de fisiología. Cuando hay un corte ahí, ¿qué se libera? Se liberan integrinas, ¿no es cierto? 1A, 1B, ¿se acuerdan? A, 1B. Entonces, esas integrinas y el factor de von Willebrand, que también se libera ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Jalan plaquetas y se cierran de acá, tapan el hueco, las primeras plaquetas. Esas plaquetas que fueron jaladas por las integrinas, por el factor de von Willebrand, se van alterando y van comenzando a liberar ¿qué sustancias principalmente? Serotonina, ADP, tromboxano, ¿no es cierto? Entonces, estas y liberan integrinas 3B2A, ¿no es cierto? Entonces, estas integrinas son agregantes, ya no adherentes, estas eran adherentes, aquí se adherían. Aquí comienzan a agregar una tras otra, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense las integrinas, acuérdense el factor de von Willebrand, acuérdense del ADP, del tromboxano. Acuérdense porque los medicamentos actúan sobre esos, son sus blancos, ¿ya? Entonces aquí vienen las integrinas, ADP, tromboxano, ¿no? Y van agregando, van poniendo como sillarcitos más plaquetas. Pero estas plaquetas también activan al factor tisular y comienzan a llegar los factores de coagulación, ¿sí? Y los factores de coagulación, la cascada comienza a desatarse, la cascada de coagulación. ¿Y la cascada de coagulación en qué acaba? ¿Cuál es el producto final de la cascada de coagulación? La fibrina.
La fibrina. ¿Y la fibrina qué es? Son tiras. Tiras que van atrapando todo, lo que pasa, todas las células, glóbulos rojos, macrófagos, todo lo que pasa por ahí lo atrapan, junto con las plaquetas, y hacen un coágulo. ¿Sí? Entonces, a veces este coágulo es tan grande que va tapando todo el vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces viene lo que llamamos la fibrinolisis, con el plasminógeno. ¿Sí? El plasminógeno rompe la fibrina y va dejando solo lo necesario para taparlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo fisiológico, eso es lo que pasa. ¿Sí? En pocas palabras es lo que pasa. ¿Qué pasa en un infarto? Las coronarias son delgaditas, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces nosotros ya a cierta edad tenemos ateromas en las coronarias, ¿no? Ateromas, placas inestables de grasa, ¿no? Grasa inestable. Entonces cuando tenemos alguna emoción fuerte, se sube la presión, ¿no? Papá, repetí el año. Papá, me jalaron en fármaco con fisiopato, te felicito, hijito, va a decir, ¿no? Entonces, se le sube la presión y ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del factor de Reynolds, la ley Frank-Starr? ¿Todos se acuerdan? Algún día lo escucharon, ¿no? Entonces, la corriente sanguínea comienza a aumentar, ¿no? Y comienza a ser turbulencia, ¿sí? Comienza a aumentar la presión, hace que aumente la turbulencia. Entonces viene y como el ateroma es inestable, la placa ateroma es inestable, la rompe el ateroma, ¿sí? Por la presión alta, la emoción, el ejercicio, qué sé yo, rompe el ateroma. Y cuando rompe el ateroma, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo mismo, se contrae, vienen las plaquetas, viene el coágulo, todo, comienza todito a cerrarse y se cierra. Se va a cerrar el vaso sanguíneo, un infarto. Ya no hay circulación, ¿no? Porque así es un infarto, ¿no es cierto? Se cierra el vaso y no hay circulación. Listo. Y se muere. O tienes parte del corazón muerto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hay que dar. ¿Ya? Para que sepan ustedes que le van a dar a su papá en julio. ¿Ya? Entonces tenemos factores procoagulantes que ya estamos observando, ¿no? Factores procoagulantes, todo lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Es decir, la ruptura, las plaquetas, los factores de coagulación, la fibrina son procoagulantes. Y tenemos factores anticoagulantes que tienen que estar en una balanza, ¿no? El óxido nítrico, ¿no? Las prostaglandinas, etc. Entonces, ¿cuáles son los anticoagulantes fisiológicos? Que no entran al examen, al curso, pero acuérdense. Para que no se peguen las plaquetas, que el vaso sanguíneo tenga tersura, ¿no? Sea firme, sea llano, ¿no? No tenga alteraciones, como son los ateromas, ¿no? Las prostaglandinas y el óxido nítrico, ¿no? Esos son antiagregantes naturales, permanentes. Anticoagulantes, tenemos la antitrombina 3, la trombomodulina y la proteína C. Y para la fibrinolisis, para la última parte, para deshacer la fibrina, tenemos la plasmina y el factor activador del plasminógeno. El plasminógeno se va a convertir en plasmina y va a deshacer la fibrina. ¿Ya? Es la última parte de la anticoagulación. Entonces, en los tres lados, en los tres sitios donde hemos visto que hay coagulación, también hay factores anticoagulantes, ¿sí? También hay factores anticoagulantes fisiológicos. Entonces ahorita su organismo, que están sentados ustedes, y como están sentados hay éstasis, como están las rodillas hacia abajo, están presionadas las rodillas en la silla, ustedes están intentando formar coágulos, ¿no es cierto? Sus vasos sanguíneos están sufriendo para llevar la sangre hacia más arriba, están intentando formar coágulos. ¿Quiénes lo evitan? Estos factores evitan que formen coágulos. Entonces se paran y se van tranquilos. Si se altera algo de esto, ¿no? Entonces ustedes forman un coágulo, se paran, ese coágulo al estar parado viaja al cerebro y se desmaya, y ahí queda, ¿no? Entonces estos factores trabajan normalmente, pero tienen sus alteraciones, ¿sí? No nos ayudan la conformación del vaso sanguíneo. Entonces, y la procoagulación fisiológica, el factor de von Willebrand, las integrinas, 2B3A, el factor tisular, ya hay un factor inhibidor del factor activador del plasminógeno. Entonces, pero esto es el equilibrio fisiológico, jóvenes, fisiológico, que ya ustedes lo conocen al revés y al derecho.
Entonces, ahora vamos a ver cómo se agregan las plaquetas, para acordarnos y ya comenzar a ver los fármacos. ¿Cómo se agregan las plaquetas? Se rompe el vaso sanguíneo, se rompe y entonces se liberan las integrinas 1B, 1A, el factor de von Willebrand, ¿no? Y entonces se une la plaqueta se disgrega y al disgregarse la plaqueta hay otra integrina 2B3A y también el ADP, el tromboxano A2, ¿no es cierto? Y la serotonina. Entonces tenemos dos lados, uno adherente que se pega al vaso sanguíneo, la 1A, 1B, la integrina y el factor de von Willebrand, que hacen que se pegue al vaso sanguíneo. ¿Hay alteraciones del factor de von Willebrand? Sí, sí hay alteraciones del factor de von Willebrand, es genético. ¿Ya? Entonces hay pacientes que sangran y hay que hacerle dosaje todo esto. Y los agregantes, los que van haciendo el cemento, ADP, tromboxano A2, serotonina principalmente, ¿no? Entonces, y así se va pegando la plaqueta, se van pegando las plaquetas. Y en los factores de coagulación, entonces cuando ya llaman a los factores de coagulación, la plaqueta también activa al factor extrínseco, ¿no es cierto? A la vía intrínseca, los activa ambos, donde finalmente su factor común es el factor 10. ¿Cuál es la función del factor 10? La función del factor 10, junto con la proteína C y la proteína S activadas, acuérdense eso, necesitamos que nos demos eso, junto con esas proteínas, va a hacer que la protrombina se convierta en trombina, ¿sí? La protrombina se convierte en trombina. Esta trombina va a activar a una proteína que es el fibrinógeno y lo va a convertir en fibrina, ¿sí? En fibrina. Y esta fibrina, al final, se va a volver una fibrina estable y va a formar el coágulo, ¿no es cierto? Va a atrapar a todas las células para que formen el coágulo. Son una serie de tiras. Esa es la coagulación al final. Entonces, factor 10, miren a los factores más importantes, para que ya no sean tanto problema con la cascada de coagulación. Factor 10, la protrombina se vuelve trombina, la trombina activa el fibrinógeno y lo vuelve fibrina, y la fibrina con su factor 13 se vuelve una fibrina estable, dura, para que pueda atrapar. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? Creo que no, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo es fisiología hasta ahorita, no estamos yendo a ningún lado más. Donde tenemos los factores coagulantes y los anticoagulantes. Acá no vamos a faltar. ¿Y cómo hacemos la fibrinolisis? ¿Cómo se deshace este coágulo entonces? ¿Cómo se disuelve este coágulo? Bueno, tenemos esta fibrina que estaba fibrinógeno y por la trombina se volvía fibrina, ¿no es cierto? Y la fibrina se volvía fibrina estable. Entonces el coágulo ya estaba formado, estaba duro. Entonces viene un activador, se llama activador tisular del plasminógeno, y convierte una proteína que se llama plasminógeno, la convierte en plasmina. Y la plasmina rompe los enlaces de la fibrina, ¿ya? Es el anticoagulante natural. Entonces con eso nosotros podemos romper enlaces. Por lo cual era nuestra meta en los infartos entonces, y los ACVs por coágulos. ¿Cuál era nuestra meta? Idear un medicamento que sea similar a la plasmina, ¿no? ¿Para qué? Para deshacer rápido ese coágulo. Bien, entonces. Vamos entonces a ir, ahora sí ya, con los fármacos que alteran la hemostasia. ¿Para qué le damos a un paciente fármacos que alteran la hemostasia? Para que no forme coágulos. Les vuelvo a reiterar, ¿y qué pacientes requieren no formar coágulos? Los pacientes que les descubrimos que tienen ateromas, gran cantidad de ateromas, ¿no es cierto? Pacientes que van a estar postrados en cama, pacientes que van a ser sometidos a cirugías en las cuales va a haber manipulación de vasos sanguíneos y pueden producir trombos, ¿sí? Entonces tenemos que tener, y todo paciente que ya tenga antecedente trombogénico, muchos pacientes tienen varices y han hecho un trombo,
ya de por vida tienen que estar anticoagulados. De por vida. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de agentes antiplaquetarios, los antiguos y los nuevos. Vamos a hablar de anticoagulantes y vamos a hablar de fibrinolíticos. De esas tres cosas vamos a hablar. Ya que ahora ya sabemos. Primero entonces, ¿quiénes alteran la función plaquetaria? ¿Para qué quiero que se altere la función plaquetaria? Para evitar que las plaquetas se adhieran o se agreguen a los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? El tapón plaquetario, les vuelvo a repetir, ya sabemos las integrinas, sabemos los factores que liberan la plaqueta, sabemos la integrina, la otra agregación 2B3A, ¿sí? Ya lo sabemos. Hemos visto nuevamente entonces cómo se va agregando la plaqueta, ¿sí? Básico, la 1B, 1A, para que se agregue, para que se adhiera la plaqueta, y el factor de von Willebrand. Esas plaquetas liberan integrina 2B3A y liberan ADP, tromboxano A2, y liberan serotonina, ¿no? Y eso va haciendo que se forme la torrecita de plaquetas. Y liberan factor activador de los factores de coagulación, factor intrínseco. Entonces, si hay dos etapas en las plaquetas, unas que se adhieren al huequito y otras que agregan plaquetas, podemos atacar en ambos lados, ¿sí? En ambos lados. ¿Cuál es el principal? El primerito, el más antiguo. Vamos a hablar sobre los antiagregantes plaquetarios que van a actuar sobre el tromboxano A2. ¿Y dónde se produce el tromboxano A2? Se produce a partir de la membrana celular en el ácido araquidónico, ¿no es cierto? Con su ciclooxigenasa, ¿sí? Las prostaglandinas, y también se produce tromboxano A2. ¿Lo recuerdan de la